Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te doy la bienvenida, me llamo Jorge Balboa y esto es Conecta. Y este es un video muy especial porque junto con el video he incluido un pequeño quiz, un pequeño examen que te va a ayudar a poner en práctica y evaluar lo que estás aprendiendo inmediatamente. Solo mira la descripción y vas a encontrar un enlace en el que vas a poder practicar lo que estamos aprendiendo, lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Ok? Voy a compartir contigo esta presentación de Conecta, Learning Languages, Connecting People. El día de hoy vamos a aprender sobre los verbos reflexivos. ¿Qué es un verbo reflexivo? Un verbo reflexivo es un verbo en el que la persona que realiza la acción es la misma que recibe la acción. Es el sujeto hace la acción, pero al mismo tiempo es el que recibe la acción. Algunos ejemplos. Me llamo Jorge Balboa. Este es uno muy común y es una forma reflexiva. Si te das cuenta, la persona que está realizando la acción soy yo, pero también la acción habla sobre mí, recae sobre mí. Me llamo Jorge Balboa. Me da gusto saludarlos. Es el mismo caso, la acción recae sobre mí y me cepillo los dientes. ¿Ok? Si te das cuenta, el verbo reflexivo no es un verbo nuevo y diferente, solo es un verbo acompañado de una palabra que le complementa, que lo convierte en un verbo reflexivo. Entonces vamos a ver cómo funciona con esta tabla que he preparado. Del lado izquierdo puedes ver a los pronombres personales. Los pronombres personales que tú ya conoces, yo, tú, él, ella, usted, ellos, ustedes, nosotros y vosotros. He incluido vosotros, aunque no es una manera de hablar de mi país, de México, pero que podría serte muy útil si vas a ir a otro lado como España. En medio tenemos los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos son las palabras que convierten al verbo en reflexivo cuando se añade de la manera en que se detalla aquí. Por ejemplo, con el pronombre yo sería me. Yo me levanto, tú te levantas, ella se levanta, usted se levanta, ustedes se levantan, nosotros nos levantamos, vosotros os levantáis. ¿Ok? Entonces, como puedes ver, se utiliza mucho el pronombre reflexivo se, así que es muy importante que puedas aprender, recordar con qué pronombre se utiliza y te va a ser muy útil. Vamos ahora a ver algunos verbos que normalmente se usan de manera reflexiva en una plática normal. Despertarse sería uno muy importante, abrir los ojos por la mañana cuando comienza el día. Bañarse, que es algo que debes hacer todos los días, bañarte. Vestirse es ponerse la ropa. Cepillarse, se usa para decir cepillarse los dientes. Dormirse, cuando te quedas dormido, cuando ya terminó el día, vas a dormir, es dormirse. Levantarse, ¿okay? Estás en el suelo o estás en la cama y entonces vas para arriba, te levantas. Peinarse, muy importante. Enojarse es una emoción. Muchas emociones, las emociones en general se utilizan de una manera reflexiva. Emocionarse y llamarse, que ya habíamos mencionado este. Entonces estos son algunos verbos, no son todos, son muchísimos verbos reflexivos. Los verbos, hay muchos verbos que naturalmente se utilizan de forma reflexiva, casi siempre. Hay otros verbos que no siempre se utilizan de manera reflexiva, pero podrían utilizarse así. Depende si la acción está recayendo, si la acción está afectando a uno mismo. Recuerda que esa es la clave. La acción recae sobre la misma persona que hace la acción. Entonces,
quisiera tocar este tema muy importante, ¿dónde se pone el pronombre reflexivo? Vamos a ver 3 reglas que nos ayudan a entender dónde se pone, porque si te fijaste, a veces lo puse en una parte de antes del verbo, a veces después del verbo. Entonces, ¿cómo saber dónde se debe poner el pronombre reflexivo? Regla número 1, en general, esta es la primera regla y la más importante, generalmente se pone justo antes del verbo, ¿ok? Por ejemplo, Pedro se peina. Como ves, se es el pronombre reflexivo aquí sombreado y va antes del verbo peinar. Se peina. Yo me levanto. El mismo caso. Y ustedes se duermen. Muy bien, entonces va antes del verbo generalmente. Hay algunas excepciones, hay algunos casos donde es diferente. Vamos a verlos. El segundo caso es cuando nos encontramos con 2 palabras, 2 verbos que están en un solo conjunto. Un verbo es infinitivo o gerundio. En este caso, por ejemplo, está el verbo dormir y está acompañado de otro verbo, el verbo quieres. Cuando tenemos este caso de 2 verbos juntos, uno de los verbos es infinitivo o gerundio, aplica esta regla. La regla dice, después, que se pone después del verbo infinitivo o gerundio o antes del verbo que lo acompaña. Después del verbo infinitivo o gerundio o antes del verbo que lo acompaña. O sea, antes del conjunto de los 2 verbos o después del conjunto de los 2 verbos. De la siguiente manera. ¿Quieres dormirte ya? Si ves, en este ejemplo se añadió el pronombre reflexivo junto a dormir. Como dice la regla, después del verbo infinitivo en este caso. Te estás cepillando los dientes. Aquí es un caso similar, es solo que se puso el pronombre reflexivo antes del conjunto, antes del verbo que está acompañando al gerundio. Te estás cepillando los dientes. Como ves, la regla tiene 2 opciones, entonces sería correcto decir te estás cepillando los dientes, pero también sería correcto decir estás cepillándote los dientes. Otro ejemplo, me puedo levantar temprano. Es similar al anterior, va antes del conjunto el pronombre reflexivo. Y por último, Pedro está bañándose. Como el primer caso, el pronombre va justo después del verbo y del conjunto de estos 2 verbos. ¿Ok? Entonces, esta es la segunda regla muy importante. Recuerda que solo aplica en conjunto de 2 verbos, donde uno de estos verbos es infinitivo o gerundio. Y la tercera, la última regla de la que quiero hablar el día de hoy es cuando hablamos de un imperativo afirmativo, se pone el pronombre reflexivo después del verbo. ¿Ok? Algunos ejemplos. Duérmete. ¿Ok? Ya levántate. Vístete. Peínate. ¿Ok? Entonces, en este caso, iría justo después del verbo. Muy bien, entonces estas son las 3 reglas. Estos son los pronombres reflexivos. Te invito a que puedas practicar con ellos. Te invito en especial a que puedas ver, como te dije en la descripción, el enlace que te va a ayudar a practicar y a evaluar que también estás aprendiendo a utilizar esta clase de pronombres. Esto es Conecta, Learning Languages, Connecting People. Te doy las gracias por conectarte y por seguirnos. Nos vemos.